Inclúyete, inclúyete. Hoy comenzamos algo nuevo, un espacio para conversar sobre inclusión, pero desde la vida real, desde las personas, desde las experiencias y también las preguntas que muchas veces no nos hacemos, porque creemos que la inclusión no se trata solo de hablarla, sino que también se trata de vivirla. Y para este primer episodio nos acompaña Francisca Valdebenito Acosta, especialista en equidad en salud y discapacidad y candidata a doctora en epidemiología. Una conversación que probablemente te va a hacer mirar distinto. Bienvenidos a Inclúyete Podcast. Acá va nuestro primer capítulo. Oye, estuve revisando, Francisca, tu LinkedIn. Cuéntame, ¿qué es cuando dices que es candidata a doctora en epidemiología? Al tiro se me viene a la mente lo que es la pandemia, por ejemplo, no sé. ¿Qué hace un epidemiólogo? Un epidemiólogo ve los mecanismos entre, digamos, la persona y los resultados de salud a nivel poblacional. Y una parte de la epidemiología, tal como tú lo señalas, y probablemente la que está más socializada, es la epidemiología de enfermedades infecciosas. Ok. Ya, pero hay epidemiología ambiental, hay epidemiología clínica, hay epidemiología social. Y yo me dedico a la epidemiología social. Wow, ¿y cuál es la...? Nómbrame un ejemplo de la epidemiología social, porque no... Todo se me viene como enfermedad. Todas son enfermedades, ¿verdad? En realidad son resultados de salud. Ok. Pueden ser también, por ejemplo, resultados de medicina preventiva, pueden ser factores protectores, o pueden ser factores, digamos, que efectivamente están asociados a la enfermedad. Pero pueden ser factores protectores. Y cuando hablamos de epidemiología social, para quien no entiende nada de esto, ¿qué es? Ya, mira, al principio, te voy a contar una historia pequeñita. Sí. Al principio, en Gran Bretaña tiene uno de los mejores sistemas de salud del mundo. Ya, porque es gratuito, porque es proactivo, porque tiene una serie de condiciones, digamos, excepcionales para países como los nuestros. Ya es como el gran modelo. Ok. Y durante la primera década de 1980, hubo un informe que se llama Informe Black. Informe Black. Claro, que es, sobre Sid Black, que era un epidemiólogo, y él dijo, bueno, desde que adoptamos este sistema de salud, hasta ahora ha mejorado la esperanza de vida, la gente se enferma mucho menos, el sistema funciona súper bien, pero la inequidad entre los más pobres y los más ricos aún ha aumentado. Entonces, el sistema funcionaba bien en general, pero funcionaba menos para los menos favorecidos y más para los favorecidos. No era equitativo. Mejoraron todos los indicadores, por supuesto, pero mejoraron más para los más aventajados y menos para los menos aventajados. Y eso fue revolucionario, porque lo que indica que ese tema de salud por sí mismo no es capaz de influir en todos los mecanismos de la salud. Que hay una serie de mecanismos que no están dentro del sistema de salud, sino que se encuentran fuera. Transporte, habitación, vivienda, todo eso, que no va al sistema de salud en sí mismo, son cosas que van influyendo en la inequidad en salud. Entonces, y eso fue como una piedra bien importante, en la epidemiología social moderna. A partir de eso surgió una serie de discusiones y se demoró mucho tiempo en instalarse esta idea del informe Black. Y una forma de instalación fue con los determinantes sociales de la salud, con el enfoque de curso de vida, pero fue bien discutida.
Entonces, a eso se dedica la epidemiología social. Ok. Todo lo que tiene que ver con las condiciones de vida, que finalmente son factores de exposición o de protección. Mm. Qué Como, interesante. sí, estábamos hablando, Paula, mientras tú ibas por tu vaso de agua, de que yo le consulté de lo que es que hace un A mí me perdón, cuesta mucho la palabra. epidemiología social, y ahí lo explicó mediante esta Ahora historia. entendí, fíjate, Sí, la otra vez no tuvimos tiempo de preguntarte y me quedé con la duda. ajá, Así que gracias por la aclaración y es sí, súper es interesante. O sea, demasiado no es interesante. solamente, claro, Y es un toda la tema, condición de vida. sí, y es un tema que poco se habla, encuentro yo, ¿o no? Total. O sea, sí. Por lo Eh, menos en los círculos donde nosotros nos movemos, a lo mejor donde tú estás, Fran, sí, sí se habla, digamos, pero para uno es muy desconocido. Ya, lo que pasa es que en el fondo la epidemiología, como es una disciplina científica, o sea, es la más social de las disciplinas, digamos, asociadas a, digamos, a medicina, pero es la más matemática de, Mm, claro, entonces, en el fondo, la epidemiología siempre va con un componente de bioestadística. Entonces, mm, por eso es excluyente el promedio de la población. mm, Porque en el fondo, porque claro, uno intuitivamente sabe que estos fenómenos ocurren, pero cuantificar estos fenómenos es distinto. mm, Entonces, en el fondo, la persona solamente, en el fondo, y como va a operar vía estadística, y en general las personas no les gustan las estadísticas, mm. no a todo el Claro. mundo, pero ya genera una distancia. Por eso yo creo que se entiende mejor la salud pública que la epidemiología, pero la epidemiología es bien relevante, sobre todo para nuestros colectivos, porque nuestros colectivos han sido bien invisibilizados en este tema, porque justamente no tenemos la formación. Wow. Pero aquí estamos hablando de una problemática bien dura que no solamente yo creo que ocurre en Chile, y ahí tú aclárame, Francisca, que también ocurre en el mundo, de que muchas veces a las personas con discapacidad, aparte de ponerle la etiqueta, ok, esa es una persona con discapacidad, es porque no está capacitada educacionalmente para poder liderar, como tú en este caso, ciertos temas. Mm. Sí, porque efectivamente, tal y como hablábamos con Paula anteriormente, para nosotros, digamos, o cuando Paula y yo crecimos, Ujú. el tema del colegio no era un tema que estaba resuelto. De hecho, no había una ley general de discapacidad cuando Paula y yo crecíamos. Ok. ¿Ya? ¿De qué O sea, años estamos hablando aproximadamente? De los años 90, ¿cierto? Años 2000. Obvio. años 80. Años 80. No, con Fran somos más jóvenes. Fines de los 80, comienzo de los 90. Sí. Ya, ya, entonces en el fondo el tema en el fondo la educación inclusiva o la información integrada no está dentro de la discusión de esos años, por ende efectivamente hay doctorales, o sea, uno se adapta a la educación sin ningún ajuste razonable, Ujú. o sea, por lo menos ninguna norma que dijera, oye, aquí hay que hacer un ajuste razonable, más bien que a la intencionalidad de la directora, de la profesora, en fin, del entorno. O en el fondo, el otro mecanismo era vía escuela especial. Hoy Ah, día existen los PIE, los colegios PIE, que tienen Sí. los programas de integración educativa, programas de inclusión, no me acuerdo cuál es la sigla, ya. pero que significa que es un colegio que está adaptado para recibir a personas con discapacidad. Mm, Y tienen como su bajada, ¿cachai? En ese entonces no existía nada. mm, No existía ninguna. Entonces, efectivamente, las trayectorias educativas de las personas con discapacidad son diversas. ujú. Y hay algunos que pudieron adaptarse mejor a estos relatos juegos y hay otros que se adaptaron. Entonces, en el fondo, para llegar a un tema, digamos, sobre todo cuando uno, digamos, adquirió esta discapacidad en la primera infancia, va a llegar al capital social necesario para poder articular un largo camino. Mm.
que no tiene que ver con, o sea, tiene que ver con la capacidad de la persona, pero también tiene que ver con la adaptación del entorno, que no es mucho, no es muy frecuente, tengo. Ujú. Bueno, ya comenzamos así sin querer nuestro primer capítulo de Incluyete Podcast, en donde tenemos una tremenda invitada, Paula. Tenemos a Francisca Valdebenito Acosta. Yo estaba revisando perdón, su LinkedIn y aparece que es especialista en equidad en salud y discapacidad. Y hoy es candidata a doctora en epidemiología, PUC, ¿cierto? Y estábamos hablando de lo que significaba ser epidemiología, me cuesta decirlo, Epidemiólogo. epidemiólogo, exactamente, y qué interesante es poder aprender de estos temas que muy poco se hablan hoy día en la prensa y o en las comunicaciones, y qué importante poder tener una invitada como de tanta categoría, ¿cierto, Paula? Sí, absolutamente. Muy agradecidos de Francisca, de su sí. Y lo que decía antes de comenzar el podcast, sabemos que sus tiempos son muy agotados, así que también doblemente agradecidos por acompañarnos en este espacio. Exactamente. Francisca Valdebenito Acosta, cuéntanos un poco, para las personas que no te conocen, a nuestros auditores, ¿quién es Francisca Valdebenito Acosta? Oh, ya, mira, yo creo que mi primera definición es como soy mamá de Teo, que digamos que en realidad fue una luz, digamos, en mi vida. Soy también hija y en el fondo soy una persona que tiene una trayectoria que ha sido, digamos, larga y no tan, digamos, tradicional. En el fondo yo estudié historia, digamos, vengo de las humanidades, pero tal como lo decía tú al inicio, estoy en epidemiología, que es una disciplina que, digamos, no es tan masiva. Los epidemiólogos no son, digamos, pero es una disciplina de conocimiento, que es lo que a mí me importa, que es lo que a mí me interesa, cómo el conocimiento, digamos, aporta a la agenda de la Convención de Personas con Discapacidad o a la agenda de las inequidades más generalmente, que es una disciplina que a mí me permite, en el fondo, entender cosas que yo siempre he visto, pero que no era capaz de explicármela. Por ejemplo, si has visto algo, yo te quiero hacer una pregunta en frente a eso. Cuando hablamos de discapacidad en Chile, ¿qué es lo que la mayoría de las personas no está viendo hoy día? Ya, yo creo que hay una limitación súper importante en entender la gran diferencia entre, en el fondo, una característica, que es una característica, digamos, que es orgánica. Por ejemplo, no sé, en mi caso, parálisis cerebral que produjo ataxia. La ataxia es una característica mía, pero que no necesariamente me define. Claro. Tal como lo dijiste, es una característica, así como hay Es personas una con el pelo condición. negro, otras con el Claro. pelo rubio, a las personas que les gusta el café, a las personas que les gusta más el té. Entonces es una característica, y esa característica involucra, digamos, cierto nivel de funcionalidad. Por ejemplo, que ahora estoy haciendo un podcast, pero evidentemente yo no sería locutora de radio porque, digamos, efectivamente tengo, digamos, ahí una brecha. O sea, mi característica, tal como otra característica, es menos compatible con cierto tipo o funciones. Ya. O sea, no Pero en sé. base a quién dice eso? ¿La Ya, sociedad? ¿O sabéis que yo le tenía la culpa a la sociedad, pero no tanto. Por Ajá. ejemplo, en el fondo, ya, yo te voy a decir, yo en general trato de dormir en la noche y difícilmente voy a tener un vuelo, digamos, un trabajo nocturno porque creo que en el fondo me agotaría un montón. Ah, Ya. Entonces, sí, hay un componente que es funcional. ajá. Ah, ok, ya. Es como, digamos, si hay un componente funcional y hay tareas que para las cuales esa característica es menos compatible. Ok, ya.
Claro, y ¿Ya? en el fondo te hace sentir menos cómoda en el fondo. O sea, me genera una mayor demanda física. Eso, ya. Mm. Me encanta escuchar a Francisca. Yo escuché otro podcast de ella donde justamente hablaba de la condición o la característica que no define a la persona y eso lo encontré tan notable, la forma de ella poder expresarlo. Es algo que yo he sentido mucho toda mi vida, pero nunca he sido capaz de llevarlo a palabras. Y al escucharlo, al escuchar a la Fran, para mí fue como, wow, ahí está, Como eso poner, es. claro, como ponerle nombre y apellido de repente a cosas que uno va sintiendo y que al hacerlo así, al verbalizarlo, como que uno lo hace más propio de su identidad. Claro. ¿Cierto? Y eso en el fondo igual hace sentirse más seguro y verlo como tal, como una característica, no como algo que me impida pararme frente a la sociedad, sino que en el fondo una característica que a lo mejor, como decía Fran, tengo ciertas limitancias físicas, pero eso no me hace ser la persona que quiero ser. ¿Cachai? Con un propósito, porque imagínate tú, Francisca, estar hoy día estudiando un doctorado en epidemiología es, no sé si llamarlo como de gran valor, como para no sentirte menos o más, sino que en el fondo habla de la capacidad en la cual te mueve con un propósito para poder mejorar un poco la calidad de vida de las personas o de la sociedad en sí. Súper. Es que ahí hay un tema súper importante, porque claro, es una característica, no es la única característica que tenemos las personas, tenemos más. Ujú, sí. Tiene, digamos, efectivamente tiene una funcionalidad que se ajusta mejor a determinadas, digamos, roles y oficios y menos a otros que Ujú, hay, y eso está como en el autoconocimiento. No ujú, sabes, ya, ok, frente a este entorno yo me manejo súper bien, frente a este entorno, ya, y eso está determinado por el autoconocimiento, mm, no por la visión social acerca de tu exacto. social. De tener una identidad, un sentido, ¿cierto? De tener que hacer las cosas con emoción, con coherencia. Y desde De tu sentirse experiencia en... cómodo, ¿Perdona? cómodo ejecutando esa función, Rodrigo. O sea, yo, digamos, hay cosas en las cuales me siento muy cómoda Ajá, y son las que trato de hacer, ya. ajá. Y hay cosas en que en realidad no, es como, digamos, en el fondo, entonces la limita, digamos, en el fondo, cuando tú conoces tu funcionalidad, sabes, tú sabes, no la sociedad sabe, tú Mm, sabes en qué entorno vas a querer y qué cosas vas a querer hacer y cuáles otras en realidad mm, mejor que no. pasan. Correcto. Pero es un proceso personal. Exacto. No, no es un proceso, entonces claro, lo que pasa ahí es que mucha gente dice, ya, y eso sí es violento, cuando las personas dicen, ah, bueno, entonces tú en realidad por esta característica no vas a poder hacer esto, es como, no, porque no eres, porque ya. Y eso es la disonancia. O sea, en el fondo, la persona que sabe lo que puede hacer o lo que no puede hacer, o en donde resulta favorable, igual no, es la persona con discapacidad. Mm, Porque todas las discapacidades son distintas y porque no se puede entender a priori, asignar, digamos, un rol o una característica o una realidad. ujú, Eso es lo conflictivo. ujú. Inclúyete es un emprendimiento social creado por personas con discapacidad. Elaboramos infusiones naturales y sales de mar con sabores únicos. Apoya la inclusión comprando online en nuestro Instagram @incluyete.cl. Inclúyete, sabores que nos unen. Y desde tu experiencia en epidemiología, ¿qué dicen los datos sobre inclusión y qué te ha sorprendido cuando miras la realidad más de cerca? Oye, yo me metí en un tema súper terrible, Río, ya. Pero creo que en el fondo la discapacidad es una característica y clase social es otra característica. Ya.
y la discapacidad está medida por clase social. Ya. Sí. O sea, no son entidades aparte, digamos, porque efectivamente, no sé, una persona con discapacidad, estamos hablando de promedios de personas, Sí, sí. ¿ya? No estamos hablando de personas excepcionales que las hay, pero una persona, digamos, con discapacidad, que tiene cierta riqueza social, que alcanza, que tuvo cierto apoyo, que alcanza cierto, digamos, en el fondo, cierto nivel de educación por sobre la media, digamos, del promedio, en general tienen menos problemas de inclusión que una persona que tuvo menos acceso, que le costó más, porque en el fondo los procesos en discapacidad son largos y necesitan compañía, y esa compañía necesita, digámoslo con todas sus letras, una inversión. Entonces, bajo esa mirada, ¿qué crees tú que significa realmente incluir a una persona con discapacidad en la práctica, digamos? Porque depende a quién vas a incluir. Evidentemente que todo el mundo, ¿qué es lo que quiere incluir? Una mujer con educación superior con discapacidad física, ¿cierto? Eso se quedó con discapacidad sensorial. Ya, pero eso es como, claro, no que, digamos, no es que no cueste nada, pero evidentemente en promedio cuesta bastante menos. ¿Y qué es lo que no queremos incluir? Aquello que asociamos con riesgo. ¿Cómo así? Aquello que asociamos con riesgo. Ya, por ejemplo, ¿Riesgo para la empresa? ¿Mm? por ejemplo, un hombre con discapacidad psiquiátrica joven, ¿Mm? lo asociamos con riesgo. Ok. Mucho más rico que la más. De hecho, yo, bueno, esta es una hipótesis mía, disclaimer, pero efectivamente los hombres con discapacidad están asociados a mucho más riesgo que las mujeres con discapacidad. Pero cuando hablamos de riesgo de desordenar un poco el esquema empresarial, digamos, de que va... ¿A eso te refieres? De que tú percibes más riesgo. O sea, creo que hay un estudio, no me acuerdo cuál era, pero no Ya. mencionaron, que era cuál es la principal limitación que las personas tienen para ser inclusivas, y que las personas perciben un riesgo, Es un tema cultural, en el es un fondo. tema Hay una cultural. barrera. O Hay sea, una de hecho, barrera. sí, de hecho, y nosotros desde Fondacio trabajamos en inclusión laboral en empresas, y nosotros nos encontramos con empresas importantes que nos dicen no queremos incluir. O sea, fuerte decirlo, no queremos incluir, preferimos donar y seguir sin alterar nuestro sistema, nuestra forma de trabajar, porque consideran que es una limitante, es una dificultad, Es en un vez de riesgo, ver un como decía desafío. Francisca. Claro, claro, Es es un un riesgo, riesgo. exactamente Y esa es la espérame, palabra. me pareció demasiado interesante de que es más riesgoso un hombre que una mujer. Sí, que también me llamó la atención. Claro, porque las mujeres siempre, independiente de que tengamos discapacidad o no, tenemos un rol social y yo no te digo que sea ideal, pero tenemos un rol en el hogar. ¿Entendés? Ya, listo. O sea, en el fondo, la socialización de los hombres y las expectativas son del hombre, y la socialización de las mujeres y las expectativas son de las mujeres es distinta. Mm. Sí, sí. Y Ahora, sí. ya. Sí. Entonces, como quiero incluir, sí, pero quiero incluir algo que me represente poco riesgo. Wow, qué fuerte. No lo había Muy visto fuerte. desde esa mirada. Ahora, si queremos hablar de impacto, ¿cuál crees tú, Francisca, que es qué rol cumple el trabajo como tal en la vida de una persona con discapacidad más allá de lo económico? Estamos hablando de una persona que sí logra poder trabajar. Ya, es súper importante porque en el fondo el trabajo y la educación son los mecanismos de inclusión social por excelencia, no solamente de las personas con discapacidad, de todas las personas. Porque te da un rol, digamos, de estructura,
te da rutina ocupacional, te permite, digamos, en el fondo, claro, no cualquier trabajo, pero bajo las condiciones normales te permite, digamos, tener una mejor calidad de vida y una vida más saludable. Te permite un grado de paz contigo mismo. Paula, ¿quieres agregar algo? No, me emociona mucho escuchar a la Fran, la verdad. Y me hace mucho sentido. Sí, Desde tu sí, yo, experiencia, Paula, tú que has trabajado más a la par con las personas en Incluyete, o ¿cuál sea, crees tú también de que, cuál es el rol que cumple el trabajo en la vida de una persona con discapacidad, más allá de lo eh, económico? o sea, claro, está el factor económico que justamente incluye, no solamente trabaja con personas con discapacidad, sino además vulnerables socialmente, que lo hace doblemente difícil, como lo explicaba la Fran antes. Y ver el crecimiento personal de cada uno de ellos realmente es algo que nos llena de alegría y de orgullo, por decirlo de alguna forma, eh, cómo se desarrollan, cómo realmente sí creen en su negocio y se empoderan de este, porque además son dueños de su negocio, no es como que nosotros solo les estamos dando trabajo, sino que además ellos tienen una palabra en esto. Entonces, ver realmente su crecimiento personal y profesional es algo que a mí me llena profundamente de alegría. Fran, y en tu experiencia, más allá de tener un trabajo y que te ayude en la parte económica, hoy día, por ejemplo, con tanta capacidad de estudio que tienes, ¿cuál ha sido el impacto que ha provocado en ti como mujer, como Francisca? Que yo creo que en el fondo cuando uno tiene discapacidad y habla sobre discapacidad, como que igual tiene un velo de sospecha. ¿Ya? Mm. Es como si, claro, es como usted está romanizando, está exagerando ciertas cosas, tiene mucha confianza, sí. ¿Pero te has Como que sentido como cuestionada? hay un cuestionamiento claro. No Mm. es fácil de rol que cumple Paula, el rol que tengo yo en distintos ámbitos, no, pues claro que no. Porque es como si lo único que tú pudieras hacer es en el fondo hacer la función que haces. Ya. Eso no, Oye, pero bien así. qué Ya. mal por nuestra sociedad, igual de que empecemos a cuestionar como, ya, así como que no es, Nunca tanto. algo tiene que estar pasando aquí, no tiene que ser tan bueno para ser verdad. No, por ejemplo, claro, es como bueno, o sea, pasar de una actividad social a una empresa que es comunitaria, que tiene una propiedad común, que tal vez no sea una empresa tradicional, es como, digamos, un gran paso. Yo o sea, no sé, Paula, o sea, porque todo el mundo dice, ah, qué bonito, y es como, qué bonito incluye muchas cosas. No necesariamente es bonito, porque no te dicen qué proyección tiene, o qué rentable es, o qué bueno una empresa que genera, digamos, un tema de equidad en la distribución de la propiedad. No la ven, o sea, no sé si la ven o no la ven como rentable, pero la primera impresión no es sobre la rentabilidad y la potencialidad de la empresa, sino que es bonita la función social que hace. Y tú, como empresa, quieres hacer las dos cosas. Quieres ser percibido como rentable Ah, y que como confiable y con una función de social detrás, pero son las tres cosas. No es una sola. Ahora, si una persona o una empresa quiere aportar a la inclusión, pero no sabe cómo, ¿por dónde crees tú que debería empezar? Ya, yo creo que en el fondo me parece súper, a ver, yo creo que tengo una postura personal, Ok. ujú, que soy yo hablando, ya. Si ujú. una empresa parte desde ser en inclusión y no tiene experiencia en inclusión, me parece que está bien que parta donando como una primera etapa, Mm. porque no es razonable pensar que en el fondo tú vas a contratar una persona con discapacidad y después te vas a preocupar de qué era lo que era la discapacidad. Entonces creo que el camino es paulatino.
Porque yo he visto gente que se incluye laboralmente y que lo pasa realmente mal porque no había, digamos, porque en realidad es mirada, digamos, como alguien que impide el normal funcionamiento de la empresa y no como un aporte. Y aunque tú estás recibiendo pago, esa mirada es súper Limitante. limitante. O sea, Sí. deberíamos reeducarnos. Es que el primer paso es efectivamente, porque uno digamos, claro, a menos que te toque ahí directamente, uno no va, no pasa en 1 al 100 por mucha asesoría o por mucho, no hay forma de hacerlo. Entonces, me parece que un primer paso, me parece que donar sí es un primer paso efectivo. Donar. Sí, por Ya. ejemplo, a la cooperación me parece que es un muy buen paso. Ok. Ya. Pero en el fondo, también incluirse, también querer aprender, Ya. no desvincularse de la labor que es la fundación o la cooperativa. Solamente poner un paréntesis ahí, Frank, que parte del programa de Fondacio de Inclusión, por ejemplo, tiene las charlas de sensibilización a todo el equipo antes de que llegue la persona con discapacidad y que apunta justamente a lo que está diciendo la Fran. Mm. Oye, Paula, comentémosle un poco más a las personas que no conocen sobre esto. O empresas, quizás estas charlas no necesariamente deberían ser transmitidas para las empresas que necesiten o no necesiten eh, eh, contratar a personas con discapacidad, porque lo que hablaba Fran, yo creo que es demasiado importante que hoy día nos falta reeducarnos, y no solamente porque en este caso la empresa va a contratar a una persona con discapacidad, sino que es un tema como cultural. Más amplio, cultural, claro. Cultural, ¿cachai? Como básico quizás, como las buenas costumbres. Lo quiero llevar a eso, como, Como el ABC. claro, como, porque ¿qué lleva a la persona que no sabe el cómo tratar a una persona con discapacidad? Hace de que la persona con discapacidad se sienta etiquetada, se sienta que quizás es una carga más que un aporte. Ujú. Imagínate, o sea, desde ese punto de vista yo creo que hoy día más que nunca necesitamos este tipo de contenido, no solamente para las empresas, sino que también para las personas que hoy día en el día vivimos y que nos encontramos en el día a día en la calle con personas con discapacidad. ¿Ya? Que no es tratarla quizás con esa mirada de cuestionamiento, de casi de victimización, Mm. sino que tratarlas como una persona cualquier otra, o como una persona, sino que ni siquiera encuentro yo que es como saludar a una persona cualquiera en el ascensor, darle el paso cuando abrirle la puerta a una dama, por ejemplo. ¿Qué opinan de eso? Ya, yo encuentro que sí, efectivamente, claro, las personas somos personas y tenemos grado de compatibilidad con otras personas, grado de menor compatibilidad de las personas, pero creo que hay que volver a un tema súper importante que tiene que ver con ambos temas. Digamos, por ejemplo, cuando yo me presento y voy a hacer un podcast, bueno, ya he hablado con Paula antes, pero yo tengo un problema de adicción. Entonces, como bueno, tengo un problema de adicción, tal vez requiere subtítulos, no sé. Ya. O escribo mal lento. Entonces, si tú me pones a escribir una prueba a mano, lo hago pésimo. Entonces, en el fondo, ser explícito en decirte, bueno, yo estas funciones necesito ABC, ¿ya? Y para la persona que recibe esa comunicación, entender que eso no es ningún favor. Entender que eso es parte del funcionamiento y que si todos funcionamos mejor, esta cosa funciona mejor. Ya, entonces en el fondo todos necesitamos, por ejemplo, todos tenemos, digamos, necesidades y preferencias distintas. Entonces, yo creo que la clave acá en la comunicación es una comunicación que sea abierta. En el fondo tú me dices, ya, eh, en el fondo, por ejemplo, don Rodrigo, ¿qué cosa a ti no te gusta hacer? A mí no me gusta hacer. O sientes que te cuesta hacer. Eh,
hablar con los niños, por ejemplo. Me cuesta, no sé cómo llegar a ellos, no sé cómo dejarlo entretenido, por ejemplo, para que me presten atención, porque como que les digo algo, o siempre como que trato de hablarle así como para niños, así como, hola. Colocar una voz más dulce, por ejemplo, y sé que está pésimo, ¿cachai? Quizás, pero no sé. No me he dado como el trabajo de tener que estudiármelo para poder empatizar más con los niños. No es que no me gusten, pero me cuesta más llegar a ellos así. Perfecto. Entonces resulta que si te dejaran a cargo de un aula digamos, ¡Ay, no sé! Sí, ya, qué terrible, no sería me... súper... Entonces, por eso, en el fondo, y tú dirías, bueno, si me vas a dejar en el aula a cargo de estos 15 lindos niños, niñas, digamos, de preescolar, necesito un apoyo. Ah, Entonces, lo que falla acá es la comunicación y la negociación. ok, ya. Y entender que, por ejemplo, si Rodrigo quiere estar en una aula preescolar para enseñarle qué es la comunicación a los niños y las niñas, no lo pueden dejar solo ahí. Oh, qué terrible, sí, Tienen ¿qué que, hago? tienen Oh, que dejarlo con, digamos, una asistente de párvulo, ya, con la parvularia, tiene que saber cuáles son los niños antes y cómo se comportan. Entonces, es una negociación. ok. Y eso no solamente le pasa a las personas con discapacidad, nos pasa a todos. Sí, sí. Oye, dos cosas que me gustaría como complementar o comentar. Una, hace algunos años atrás, cuando recién comenzó la ley de inclusión, hicimos una charla en Ciudad Empresarial con el director de Senadis de ese entonces. Y él decía algo tan cierto cuando recién nos estábamos abriendo al tema, decía, en el mundo de la discapacidad hay profesionales buenos y profesionales malos. O sea, son seres humanos tan normales como cualquiera, entonces no los estigmaticemos, no les pongamos etiquetas. Hay gente que va a resultar, hay gente que no va a resultar, etcétera, etcétera. Yo solo lo acuñé y lo encontré muy, muy sabio, porque Mm, se tiende a, ¿no? A etiquetar para bien o para mal. Y lo otro, esto que dice la Fran con tanta seguridad respecto a pedir las ayudas y un poco como hoy día se habla mucho como es tu derecho, ¿no? Así como mm, pedir lo que necesitas y solamente compartir una experiencia. Y yo por primera vez ya muy grandota me atreví, me pidieron ir a la USACH a dar una charla a alumnos de terapia ocupacional y la verdad venía volviendo de vacaciones y venía con una vorágine de trabajo impresionante y no tenía tiempo de preparar la presentación en términos de aprendérmela de memoria, porque yo para poder presentarme tengo que aprender todo de memoria, en teoría, hasta ese día, porque fue tal mi angustia y el y tener que la cumplir presión. la presión y además que esta era una persona donde yo había hecho un diplomado en la USACH, entonces por eso además me llamaban para que yo diera una palabra al respecto, etcétera. Entonces, como devolver la mano. El cuento corto es que llegué al aula con, no sé, deben haber ido unos 50 jóvenes y partí poniendo mi condición, aparte, dentro de mi presentación, digamos, y invitándolos a que esta fuera una presentación interactiva, donde yo a ellos los necesitaba para leer lo que estaba escrito en el PowerPoint que yo misma había preparado y que Mm. después yo les explicaba. Y salió tan entretenido y yo salí tan agradecida de haberme enfrentado a esta situación que me hizo como buscar la solución, la forma de poder salir del paso y me di cuenta que había una nueva forma de hacer las cosas y que era mucho más fácil que lo que yo había hecho toda mi vida. Mm. Ahí estuvo tu proceso creativo desbloqueado y a la misma vez ese acompañamiento que decía la Fran que todos necesitamos de tener que llegar a una negociación para que esta comunicación fluya Claro, mejor. claro, claro. Mm, Heavy. Sí, eso. ya. Estamos hablando entonces con la invitada de hoy que es Francisca Valdebenito Acosta. Ella es especialista en equidad, en salud y discapacidad. Entonces ya estamos finalizando nuestra entrevista con Francisca y quiero preguntarle, desde todo lo que tú has estudiado y de lo que tú has vivido, Francisca, ¿qué te ha cambiado a ti la forma de ver la discapacidad hoy en día? Ya, me han cambiado muchas cosas, pero yo creo que lo que más me ha cambiado es súper extraño, ya, pero fue conocer personas con discapacidad de otros entornos y de otros países.
cuando nos dicen que los entornos y los países y las reglas institucionales cambian la vida para bien o para no tan bien, Claro. es verdad. Y yo, en el fondo, que digamos, después de toda esta crítica, quiero decir que en Chile se ha avanzado mucho. Ya, y hay países con mucho menos avance. ¿Ya? Hay países en que todavía se está discutiendo, por ejemplo, la esterilización forzada a las mujeres con discapacidad. Wow. Entonces, en ese entendido, yo creo que en el fondo también valorar, porque yo creo que una de las cosas más importantes que me pasó fue, bueno, que le compartí el podcast contando sobre mi hijo. Sí, sí. Había una persona con discapacidad de otro país, digamos, y cuando yo le dije, bueno, nos hicimos amigas, yo hablaba poco inglés, y quedan bien en el fondo, pero a medida que avanzaba el curso y el inglés, pudimos profundizar. Y en el fondo yo en algún momento le digo que tengo un hijo y ella se pone a llorar. Y fue como, yo no entendía mucho por qué el llanto y no entendía mucho, no entendía la reacción. Su reacción. Y ahí me habló de la esterilización forzada, más o menos teníamos la misma edad y su anhelo era haber tenido un hijo. Qué fuerte. Así que sí, eso fue algo que me hizo repensar en el fondo quiénes éramos, cuáles eran las reglas de juego y cómo influye eso en nuestra trayectoria y en nuestra construcción, no solamente de trayectoria profesional, sino en nuestra trayectoria como persona. Wow. Fuerte. Tremenda experiencia. Mm. Tremenda experiencia. Gracias por compartirla. Mm. Y claro, cuando tú dices que en Chile estamos más desarrollados es porque, claro, a lo mejor acá todavía no ha llegado. Esperemos que no llegue ese impedimento. Yo creo Son, que al revés. son Yo creo creencias, son creencias arraigadas, que- también está todo el tema, digamos, hay un discurso importante de la eugenesia, claro, y en el fondo no es el único ahí. Lo que quiero decir es que en el fondo acá hay temas bien de fondo que van cambiando entre las sociedades y que uno solamente se enfrenta a eso cuando tiene una persona al frente de la misma edad, con el mismo deseo y en el fondo ve cómo las instituciones y las creencias van moldeando la vida de manera muy radical. Ujú. Ya. Paula, ¿quieres acotar algo? Mm, tal vez preguntar, Sí. Frank, ¿cuál crees tú que son los desafíos para futuros que enfrenta nuestro país en torno al tema de la discapacidad? Oiga, yo creo que en el fondo, evidentemente que es el cuidado, digamos, del entorno de las personas. Somos un país que envejece cada día más y que además en el fondo tiene digamos, una natalidad más tardía. Y ambos factores están conectados con la discapacidad. Entonces, evidentemente, vamos, digamos, y hay formatos sociales que en el fondo restringen la participación de las personas con discapacidad, pero esa restricción de participación pesa en la familia, en los hogares, y eso va a ser un desafío demográfico importante en las próximas décadas, Mm. sin duda. Entonces, en el fondo, mecanismos, digamos, y espacios de cuidado, digamos, como incluyete, van a ser cada día más fundamentales. Porque en el fondo van a ser fundamentales porque la brecha, digamos, dable, digamos, en el fondo en la introducción de la automatización, en el fondo la inteligencia general, inteligencia artificial generativa, unida a la demografía, va a hacer que cada día estos espacios sean más necesarios, más importantes
y no solamente para las personas que ya, digamos, tenemos una discapacidad, sino que todas las personas que probablemente la adquieran en esta década. Ahí está, tremenda invitada que tenemos el día de hoy, que nos llena de reflexión, nos llena de experiencia y nos educa. Yo me voy con esa sensación hoy día nos falta educación, nos falta poder empatizar un poco con las personas, más allá de esta etiqueta que le llamamos a las personas con discapacidad. Les invito a todos los auditores que conozcan la historia de Francisca Valdebenito, puedan ir a ver. ¿Dónde te podemos encontrar aparte de LinkedIn, Francisca? En LinkedIn. ¿En LinkedIn? ¿En dónde más? Uy, yo estoy muy mala para las redes sociales. Muy mala para redes sociales. Ya, pero el LinkedIn, ya, sí, LinkedIn es mi red social preferida. Preferida, así que ya, todos invitados a LinkedIn, entonces. Y también ¿Sí? Símbolo, que es mi consultora, que es con Y. Pero ¿Tienes una consultora? A ver, ¿cómo fue eso? ¿Tienes una consultora? Sí, tengo una consultora, se dedica hace más de 10 años a temas de salud pública. Digamos, sí. Esto es, claro, lo estoy leyendo acá, Symbolon Consultores. Symbolon con B larga Con Y, y con dijo, Y. ¿no? Symbolon Consultores. Oh, wow. ¿Y esta consultora a qué se dedica? Nosotros nos ejecutamos, digamos, trabajos para el Ministerio, para la Organización Mundial de la Salud, para la organización, digamos, y nos dedicamos a salud pública, a temas de estudio, eso para, digamos, colectivos con restricción a la participación, personas indígenas, personas con discapacidad. Comprendiendo la complejidad social, dice, desarrollamos competencias comunitarias y colaborativas mediante técnicas y metodologías ecosocioantropológicas para administrar la gobernanza y eficiencia organizacional. Sí, nos dedicamos a investigar. Perfecto, perfecto. Ya, Porque para finalizar. LinkedIn es un muy buen canal. Sí, sí, claro, sí. En LinkedIn también. Y acá estoy viendo tu página symbolon.cl para que todos vayamos ahí a saber un poco más de esta consultora y por supuesto de nuestra gran invitada del día de hoy, Francisca Valdebenito. Palabras al cierre, Francisca. ¿Te gustaría acotar algo de lo que no te preguntamos hoy día para nuestros auditores de Inclúyete? O sea, sí, a mí me gustaría acotar que en el fondo todo lo que hemos cuidado, digamos, y todo lo que tenemos PANRES que cuidamos, los espacios amables son súper importantes. Los espacios en que no tenemos que competir, los espacios que sí tenemos para mejorar, y por eso me parece muy importante el trabajo de las organizaciones. ¿Ya? No todos podemos... en el fondo no es necesario que todos seamos súper excepcionales y tengamos grandes logros, y no es necesario un estudio ejemplar, sino que es importante, sobre todo en la discapacidad, los colectivos y las organizaciones. Me encanta, Paula. Oh, ¿Alguna pregunta que sí, quieras decir o cerrar nuestro primer capítulo de me Inclúyete voy Podcast? feliz. Además me parece como clave abrir este podcast, Rodrigo, con la Fran. Sí. Encuentro que nos abre muchas puertas para los siguientes invitados, y solo agradecerte, Fran. Y bueno, que esto que para mí, yo siempre digo, estas para mí son diosidencias, no existen las coincidencias. Porque es bien increíble cómo la Fran llegó a tener el contacto con ella, y espero que esto no quede aquí, sino que podamos seguir buscando formas de poder hacer sinergia en pro y en virtud de la inclusión de las personas con discapacidad. Perfecto. Creo que hay mucho que la Fran nos puede entregar. De todas maneras. Sí, y espero que nosotros también a ti, Fran. Así que solo agradezco. Total, les voy a ir a ver a Huachurá. ¡Wow! Las vacaciones. ¡Qué bueno! Sí. Avísanos entonces para poder coordinar Sí. tu próxima visita, de todas maneras. Eso. Ya. Súper. Oye, Francisca, agradecerte entonces por este espacio, por este momento de tener que compartir tu historia. Creo que es una tremenda historia que nos has compartido con el fin de poder educarnos, poder aprender
Hoy día yo creo que cada uno de nosotros y nuestros auditores también han aprendido algo nuevo sobre lo que es la discapacidad, sobre la historia de Francisca, y esperamos que esto haya sido de gran relevancia para nuestros auditores para tener que aprender. Yo creo que eso, básicamente es eso, aprender más sobre las personas que nos rodean y en cómo podemos construir un mundo mejor cada día. Entonces, todos invitados a tener que compartir este episodio, conocer un poco más de Francisca Valdebenito. Y nada, y los esperamos entonces en el próximo capítulo. Nos despedimos entonces, que estén muy bien. Chao, chao, despídanse, chicas. Gran abrazo, chao, gracias Fran. Gracias. Chao Rodri. Inclúyete, inclúyete. Hay algo que queda dando vueltas después de escuchar a Francisca, y no es un dato, no es una cifra y tampoco no es una definición, sino que es una sensación, la sensación de que tal vez estamos mirando la discapacidad desde un lugar equivocado, porque como escuchamos hoy, no se trata de una condición que define, se trata de oportunidades que faltan. Tampoco se trata de capacidad, sino que se trata de contexto. No se trata de incluir a pesar de, sino que se trata de incluir de verdad. Y quizás lo más fuerte es entender que muchas veces no es la discapacidad la barrera, sino que somos nosotros, nuestras decisiones, nuestras creencias e incluso nuestros miedos. En Inclúyete, esto no es teoría, es lo que pasa todos los días, en el trabajo, en los procesos, en las historias que no siempre se ven. Y por eso es que este podcast no busca darte respuestas perfectas. Busca algo más simple y más difícil. Que te quedes pensando, que mires distinto, que hagas algo aunque sea pequeño. Así que si llegaste hasta acá, gracias. Y ahora te dejamos una invitación abierta para que puedas compartir este episodio, conversemos sobre esto y seamos parte del cambio donde nosotros estemos. Porque la inclusión no empieza en las políticas, empieza en la mirada. Esto fue Inclúyete Podcast, donde la inclusión no se explica, sino que se vive. Nos encontramos en el próximo capítulo, acá en Inclúyete Podcast.